Heracles es sin duda el más preclaro de los héroes griegos y en quien mejor podemos reconocer los conceptos fundamentales que estos representan. Es a la vez la imagen más excelente del superhumano, o mejor dicho, del supervarón, el epítome de la virilidad en todas sus funciones. En la complicada leyenda del héroe por antonomasia de los helenos, se reconoce la fusión de historias, no todas pertenecientes necesariamente a la misma personalidad heroica. Los mitólogos concuerdan que en Heracles se reconoce un abigarrado conjunto de dioses y héroes locales griegos, cuyas proezas fueron lentamente anexadas a una figura única. Más aún, la semejanza que con él guardan otros héroes y dioses extranjeros confirma las importaciones que en materia mitológica hizo el pueblo heleno. Con todo ello se descubre que fue Heracles el más complicado y más amado de los mitos griegos heroicos y el más difícil de interpretar en su totalidad. Antes de comenzar su exposición mitológica, quisiera hacer una aclaración con respecto a su nombre. Asevera Antonio Ruiz de Elvira que hay que llamarlo Hércules, derivación castellana del latín Hercules, asegurando que la tradición española es demasiado sólida como para ser modificada, tal como sucede con otros nombres propios que si se tomaran del griego habría de modificarlos, como Sófocles y Sofocles o Hécuba y Hécade. A mi juicio, su razonamiento carece de validez cuando se analiza la importancia que el nombre reviste para la leyenda del héroe, la cual gira en torno a ser precisamente un Heracles, literalmente la gloria de Hera, lo cual pierde todo eco en la latinización. El nombre es una clara alusión no solo a la diosa, que se mira como su patrona en la transformación de hombre a héroe y de este en dios, sino con la misma raíz, Hora, de la palabra héroe y Hera, siendo este, así, el héroe por excelencia. La leyenda de Heracles comienza por un complicado árbol genealógico que tiene por tronco común al también héroe Perseo, rey de Micenas, como vimos. Este tuvo varios hijos, pero heredó su trono a Alceo, quien a su vez tiene un primogénito varón, Anfitrión. Pero a la muerte de Alceo le sucedió misteriosamente su hermano Electrión, y no su hijo. Por su parte, Electrión tenía una hija, Alcmena, y varios hijos varones. Reinando Electrión, un sobrino suyo de nombre Téralas, a la sazón rey de la isla en la costa oeste del Peloponeso, reclama para sí el trono de Micenas y envía un contingente guerrero encabezado por sus hijos. La batalla familiar termina con la muerte de casi todos los vástagos de Electrión, con la sola excepción del menor, Lisibnio, así como la de los infames primos, salvo Everes, quien logra robar los ganados de Electrión. Anfitrión, prometido de Alcmena, auxiliará a su tío y rescatará sus ganados que fueron obsequiados al rey de Élide por los parientes ladrones. Electrión decide emprender una campaña de conquista y de ajuste de cuentas contra su sobrino, y deja como regente a Anfitrión, yerno suyo, arrancándole la promesa de que no consumará el matrimonio hasta que regrese el rey. Anfitrión acepta. No obstante, la expedición no habría de cumplirse, pues antes de partir, Electrión muere de manera accidental. Anfitrión arroja su pesado cayado, tratando de espantar a una vaca fugitiva, y este rebota en la cornamenta del animal, pero alcanza al envejecido rey, que muere al instante. Esténelo, otro de los hermanos y tío de Anfitrión, aprovecha el incidente para hacerse con el trono y destierra a Anfitrión por el asesinato. Parte el hombre y lleva consigo a su esposa y a su cuñado,
se refugia en la corte de Creonte, rey de Tebas y tío suyo por parte de madre. Es por esto que Heracles, siendo de estirpe micénica, tendrá sin embargo un apelativo tebano. Las penas de Anfitrión aún no terminan. Almena puso como condición a su matrimonio el que vengue la muerte de su padre, asesine al tirano que ocasionó sus desventuras, Eptéralas, y de esa forma resarza a su familia. Parte el hombre auxiliado por un ejército que le otorgó su tío Creonte e integrado por otros héroes del momento. Conquista la isla, mata al tirano e instala en el poder a su amigo Céfalo, de quien recibe ahora la isla su nuevo nombre, Cefalonia. Pero he aquí que la belleza de Alcmena había despertado el interés de Zeus, y para triunfar sobre su castidad planeó el dios una intrincada trampa. Anfitrión regresaba ya de su exitosa campaña y solo estaba a 36 horas de su amada Alcmena. Mas Zeus toma la forma de Anfitrión y se presenta ante la mujer solicitando el cumplimiento de su palabra, pues ha vencido al asesino de su familia. Contaba la leyenda que tanto disfrutaba Zeus con ella que alargó la noche 3 veces, justo las 36 horas que faltaban para que el marido regresara. Este es uno de los más célebres engaños de la mitología griega, y en él podremos atisbar la naturaleza de Heracles, cuando para engendrarlo en una mujer honesta, cuyo nombre significa la fuerte, Zeus hubo de hacerle creer que era su propio marido. Heracles es el hijo de un doble engaño, el de Hera y el de Alcmena. En recuerdo de aquella noche alargada, Heracles será conocido como Triéspero, o el de triple ocaso. Y querían los mitólogos antiguos justificar la lascivia de Zeus, asegurando que requirió de 3 noches para engendrar a quien había de ser el más fuerte de los héroes, física y moralmente. Regresa el verdadero anfitrión y se encuentra con la novedad de que su mujer es fría con él, y asegura saber perfectamente los pormenores de sus hazañas, pues él ya se las ha contado. Además le tiene pruebas, una copa que el falso anfitrión le ha obsequiado del botín de guerra, misma que efectivamente desapareció poco tiempo ha de las arcas del rey. Tiresias, adivino de la corte tebana, comunica al hombre que su mujer ha sido tomada por Zeus y éste engendrado un hijo en ella, el cual está llamado a ser un gran héroe. Las fuentes varían y dan diversos acontecimientos luego de aquel oráculo. Unos dicen que yació con Alcmena con una noche de diferencia y engendró también él un hijo, orgulloso de compartir la mujer de Zeus. Ensorbecido por su acción, Zeus se vanagloria ante la corte celeste que de su sangre había de nacer un descendiente que está llamado a ser rey de Argos. Hera, a quien las acciones de su marido no pasaron inadvertidas, urde un funesto engaño y con singular artificio responde a las petulancias de su consorte. Mientes, y no darás cumplimiento a tus dichos. Vamos, Olímpico, haz el potente juramento. Un hombre de tu estirpe, nacido de tu sangre, reinará sobre todos sus vecinos el que caiga entre los pies de una mujer. No dude el señor del Olimpo y jura por las aguas heladas de la Estigia. Apenas ha pronunciado las últimas palabras, baja la diosa de su sede y retiene a Ilitia a su lado, impidiendo el parto de Alcmena, y adelanta el de Nícipe, la mujer de Esténelo, a la sazón rey de Argos y Micenas. Nace un pequeño con 7 meses de gestación. Orgullosa de su plan regresa la diosa y proclama ante la asamblea divina: Padre Zeus, el de rayo deslumbrante, ya nació el hombre que gobernará los argivos. Es Euristeo, el hijo del Perseide Esténelo, de tu estirpe. No es indigno de gobernar a los argivos.
parto doble de Alcmena fue terrible. Se refiere que primero nació el hijo de Zeus y luego el de Anfitrión. Otros incluso dicen que con un día de diferencia. Temerosa de la cólera de Hera, Alcmena hizo que el pequeño fuera expuesto en un campo. Hermes tomó al niño y lo llevó al cielo. Al encontrar a Hera dormida, dejó al niño a su lado o incluso sobre el regazo de la diosa. Al despertar, Hera se conmovió ante la criatura y le ofreció su pecho para amamantarlo. El pequeño succionó con tal fuerza que lastimó a la reina del cielo y ésta lo apartó de su lado con violencia. No obstante, la leche seguía fluyendo de su divino seno y las gotas quedaron fijas en el cielo, marcando el camino al Olimpo, la Vía Láctea. Hermes o Atena, pues en alguna versión fue ella quien llevó al pequeño e incluso sonsacó a Hera para que lo amamantara, devolvieron al pequeño a su madre luego que hubo mamado la leche de la inmortalidad. Continúa Hera la persecución que sobre el bastardo de su esposo decide, misma que será la más enconada de todas cuantas ha trastornado la vida de su lascivo marido. Envía 2 serpientes a la cuna del pequeño con el fin de matarlo. Cuando aún no cumplía 1 año y mientras dormía con su hermano en el escudo de su padre que le servía de cuna, Hera, al pasar la medianoche, envió 2 serpientes que se arrastraron silenciosas hasta la cama de los bebés. A sus mortales silbidos, el hijo de Anfitrión lanzó agudos gritos, pero el pequeño de Zeus no se inmutó y aprisionó a las serpientes en sus manos, asfixiándolas. Llegan apresurados los padres y solo encuentran a las víboras en los postreros estertores. Algunos decían que el propio Anfitrión había puesto las serpientes, deseoso de reconocer cuál de los 2 era su hijo. Los pequeños fueron nombrados Íficles y Alcides, siendo este el hijo de Zeus, y nombrado así por su abuelo materno, Alceo. Se crían ambos como hermanos y gozan de la misma enseñanza sin distinción. El propio padre les enseña a manejar el carro. Quirón, el famoso centauro, los instruye en medicina y astronomía. Radamantis en sabiduría. Harpálico o Autólico en lucha. Eurito o el escita Teutaro en el arco. Y Lino en el canto y la cítara. De Lino se cuenta que era hijo de un tal Anfímaro y de una musa, Urania, las más de las veces, y que era poco paciente con las torpezas de Alcides, más aficionado a la lucha que a pulsar delicadamente la cítara, por lo que Lino solía corregirlo con fuerza, golpeándolo muchas veces. Fastidiado y haciendo gala de la fuerza que lo caracterizaba, Alcides golpeó con la cítara a su intransigente maestro y lo mató. Eumolpo, el maestro sustituto, fue más benévolo con los errores de su discípulo. Se le juzgó por tal delito, pero fue absuelto al apelar a una ley de su maestro Radamantis que sentenciaba: es inocente aquel que repele una agresión injusta. No obstante, teme Anfitrión que la naturaleza impaciente del muchacho y su fuerza descomunal le traigan consecuencias, y por ello lo manda a vivir en los pastizales donde se guarda su ganado. Con solo 18 años, Alcides ha alcanzado una estatura de 2 metros y 7 centímetros y es famoso por su fuerza en toda la región. Contaba Jenofonte que llevando esa vida pastoril se le presentaron un día 2 mujeres, una de belleza pasible y majestuosa expresión, la otra llevaba un deslumbrante ropaje y sus ojos destilaban placer. Ambas tratan de ganarlo.
Ofrécele la primera triunfar de cuantas contrariedades forma la vida, aunque no sin esfuerzo de su parte. La segunda, por el contrario, afirma que a su lado no tendrá que luchar un solo día. Alcides se decide por la primera y rechaza la segunda. Atena, la virtud, será su compañera. Afrodita, la molicie, será despreciada. Con esta alegoría pretendían los filósofos posteriores llenar a Heracles de las características del buen sabio, pero olvidaron que su leyenda muestra su preferencia en muchas ocasiones por la dorada Afrodita. Los terrenos de Anfitrión lindaban con las tierras del rey Tespio de la homónima ciudad beocia de Tespias. Tanto a las vacas de uno como de otro asolaba un león, el cual tenía su covil en el monte Citerón. Alcides decide matarlo y hospitalariamente lo recibe el rey Tespio, esperanzado en el muchacho. Por 50 días le dio caza el joven y al fin logró matarlo, siendo esta su primera hazaña heroica. Mas también se decía que el rey Tespio tenía 50 hijas, y que ansioso de tener nietos de aquel joven varón, introdujo en la cama de éste una de sus hijas cada noche. El muchacho creía que era la misma, pues en la oscuridad nunca vio su rostro. Las fuentes prefirieron decir que en la misma noche Alcides copuló con las 50 hijas y engendró sendos varones en ellas. Este mito, que algunos han querido darle un corte cosmológico al decir que las muchachas representan las 50 noches que median entre dos fiestas locales, es a mi juicio una de las primeras señales del carácter de supermacho que recibirá en la leyenda el forzudo héroe, quien aquí reproduce la lascivia que perfila a su padre divino y que es el ideal de todos los hombres de la época, pues como ya aseguraban los griegos con cierta sorna, este debía ser el primero de sus trabajos. De regreso de su famosa hazaña, se encontró con un heraldo de la corte de Orcomenos, ciudad de Beocia que tenía sometida a Tebas por medio de un tributo. Enfurecido por la petulancia del heraldo y por su misión, Alcides le cortó las orejas y la nariz y lo envió de regreso con su despiadado monarca, Erginos. Orcomenos declaró la guerra a Tebas y el ejército de la ciudad fue encabezado por el valiente Anfitrión y sus hijos, Íficles y Alcides. Atena, que se verá desde ese momento como su eterna auxiliar, arma al joven con una serie de regalos divinos. Ella le ha confeccionado una túnica, Hefesto le entrega una coraza de oro, Hermes le regala una espada y Apolo un arco. Se dice que él mismo se fabrica una clava o masa de un roble del Citerón y así armado se presenta al frente del ejército. Enfrentados los ejércitos de Orcomenos y Tebas, Alcides se lanza en furiosa carnicería sobre sus enemigos y los pone en fuga hasta su propia ciudad. Encerrados, creen estar seguros ante la furia de ese monstruo, pero el joven, para someterlos, desvía el curso superior del río Céfiso e inunda la ciudad, la cual capitula y accede a pagar ahora un tributo doble a Tebas. No obstante, hubo una sensible baja en aquella batalla. Anfitrión murió en la refriega. Creonte, rey de Tebas, casa a sus dos hijas, Megara, la mayor, con Alcides, y a Íficles con la menor. Para tal boda, éste tuvo que renunciar a su matrimonio anterior, en el cual ya tenía un hijo llamado Yolao. De Megara tuvo el héroe 3 hijos, Terímaco, Crentiades y Deioconte. Incluso la madre del héroe, Alcmena, casa en segundas nupcias con el sabio Radamantis. Todo parece estar bien, pero la aparente felicidad no durará mucho. Se dice que la vida sosegada de Alcides no agradaba del todo a su celeste padre
y deseaba el dios continuar a Heracles con sus aventuras, instigando al héroe a ponerse al servicio del pueblo de Argos y por tanto del rey Euristeo. Empero, Heracles se niega a escuchar los paternos consejos oraculares y prefiere continuar viviendo en Tebas con su mujer y sus hijos. Quiere Hera soberana descargar los celos furiosos que siente sobre este hijo espurio que Zeus solivianta y del cual presume como gran héroe, y urde un plan mortalmente efectivo. Encomienda a Lisa, diosa de la locura, desordene la mente del joven guerrero. Pongo a Helios por testigo, clama la diosa en la obra de Eurípides, de que hago lo que no quiero hacer, pero es fuerza que obedezca a Hera. Si necesitas que os acompañen vértigo y ladridos como los perros al cazador, me pondré en marcha. Ni el mar ruge tan enfurecido con sus olas, ni los sismos de la tierra, ni el aguijón del rayo resoplan tan dolientes como yo voy a lanzarme a la carrera contra el pecho de Heracles. Haré que el palacio se resquebraje y lo dejaré desplomarse sobre ellos, matando primero a sus hijos. El asesino no sabrá que está matando a los vástagos que engendró antes de que se libre de los ataques de mi furor. Mira cómo ya comienza a agitar la cabeza y gira en silencio sus brillantes pupilas desencajadas. No puede controlar la respiración. Está cual un toro a punto de embestir y muge terriblemente invocando a las Queres del Tártaro. Así pues, enceguecido por la locura, Heracles da muerte a sus pequeños hijos no mayores de 10 años, e incluso a los que su hermano Íficles ha tenido en su nuevo matrimonio. Tan solo escapan de su furia Iolao, su sobrino mayor, y su esposa Megara, ambos merced a la rápida acción de Íficles. La muerte de aquellos desventurados es, unas veces, a los golpes de la maza de su padre, otras con su arco y otras más arrojándolos vivos al fuego. Recuperado de su locura, es purificado por Tespio de la filial sangre que ha derramado, y para alcanzar el perdón divino y el propio, marcha al oráculo de Delfos en busca de una respuesta. La Pitia, al verlo llegar, lo saluda con el nombre de Heracles, gloria de Hera, o glorioso por Hera, cambiando para siempre su antigua denominación. Algunos estudiosos han querido comprender el nombre de este personaje como héroe glorioso, Heros, otros como glorioso por sus servicios, Hera. Pero al revisar su leyenda y la manera en que Heracles consigue la inmortalidad, creo no cabe duda que está en relación con Hera desde el principio de su nacimiento. Saludado así por la sacerdotisa de Apolo, ésta le comunica que debe ponerse a las órdenes del rey de Argos, Tirinto y Micenas, Euristeo, quien lo tomará como su esclavo por 10 años y le ordenará 10 trabajos, al final de los cuales será inmortal. Dicha inmortalidad parece que no iba a ser inmediata, o al menos así han querido verlo los mitógrafos antiguos, que anexaron una serie de leyendas a aquellos famosos erga o atloi. Normalmente se conocen como los 12 trabajos, pero el número inicial parece era de 10. No obstante, como veremos, 2 de las encomiendas de Euristeo son rechazadas por el rey como incumplidas y por ello su número total será de 12.